Y ahí aprendí a producir radio y me di cuenta que hay notas, que podés conseguir notas zarpadas. No, o sea, y es cuestión de mandarte y hacerlas. Y era como decir, era tan fácil como hacer el responsable de comunicación para el hemisferio occidental de Corea del Norte. Cuenta que cuando él entrevista a Jordi después lo invita a una entrevista en su canal de YouTube, y cuando termina el programa él explica que después que terminan las entrevistas, ¿no?, en el canal de él después hace la entrevista, la continúa en su programa, pero en Pornhub. Tiene que ser un intelectual, o sea, vos tenés que saber de todo un poco, sí. Tenés que saber manejar muy bien, pero tenés que ser un intelectual, tenés que leer, te tenés que capacitar, y no te alcanza con lo que ves en la carrera, porque todo cambia. Sí. Muy buenas, chicos, a otro episodio más de Move Project. Mi nombre es Sergio. Yo soy Oz. Episodio número 15. Sergio, estamos cada vez más cerca de romper esa brecha de los 20 episodios que tanto mencionábamos. Precisamente quería mencionar esa frase el día de hoy porque tenemos un invitado que tiene que ver con esa frase. Seguimos con esta nueva modalidad, chicos. Estamos viendo que les están gustando mucho esto de traer invitados. Les han gustado los perfiles que hemos traído, todos perfiles similares en cuanto a un par de pilares, ¿no?, fundamentales, que son las ganas de aprender, que son el dinamismo y las ganas de encarar la vida prácticamente, ¿no? Hoy tenemos un invitado también con esos pilares fundamentales y que nos va a compartir un poco de su mundo bastante interesante, bastante particular. ¿Y este mundo cuál es? Bueno, a él lo conocí literalmente escalando. El que no sepa, yo ya no solamente voy al gimnasio, también voy a escalar, hago un par de cosas más. Y me pareció un perfil muy interesante, primero porque viene del área de la comunicación, para el que, bueno, nada, literalmente me dio un par de consejos de cómo poder grabar mejor, de cómo poder tomar el audio que nosotros ahorita tenemos que mejorar, porque hay ciertas cosas ahí que tenemos de detalle, mejores micrófonos, mejores cosas que hay que implementar. Pero bueno, nada, o sea, él está en el mundo de la comunicación, está en el mundo del periodismo y me pareció un perfil muy interesante como para poder invitarlo. Hay una estadística que siempre nombramos que, bueno, la totalidad de los podcasts no pasan de los 10 episodios, o sea, 9 de cada 10 podcasts no pasan de los 10 episodios. Nosotros ya rompimos esa barrera y de esos, ese 10% que pasa de los 10 episodios no pasa los 20 episodios, exacto. O sea, literalmente estamos llegando a ese episodio. Nos faltan pocos para pasar esa barrera, para poder seguir adelante, mostrándole a ustedes nuevos invitados, capaz cambiando un poco el formato, volviendo al formato anterior, grabando en distintas partes. Grabando en distintas partes, estaría muy bueno poder hacer eso. Entonces, bueno, nada, para no seguir alargando un poco el asunto, antes de comenzar, sí me gustaría poder invitarlos a que se suscriban, chicos, que le den like al video, comenten, por favor, eso nos ayuda a nosotros, a que el algoritmo de YouTube nos recomiende, nos imprima más a muchas otras más personas que puedan ver este video, que puedan inspirarse con estas historias. Así que, bueno, sin más nada que decir, bienvenido, Juan. Buenas, ¿cómo están, chicos? Sergio, vos. Bienvenido. Hablando interesante, yo no sé si interesante, pero bueno, espero que les sirva lo que les traigo para contar. Sí. Bueno, a nosotros nos ha resultado interesante, creo que a los pilares también les puede resultar interesante. Anteriormente hemos traído perfiles que vienen de estudiar marketing y pasar al mundo del café. Hemos traído gente que también le interesa mucho el tema de la comunicación interpersonal, pero que estudiaron contaduría. Tenemos una cantidad de perfiles bastante particulares y en este caso el periodismo es comunicación también. Sí. El periodismo y la comunicación. Yo soy periodista y licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad de San Martín. Así que conozco ambos universos. Conoces ambos. Desde la universidad y desde el laburo, digamos, del trabajo. Claro. Mira, desde que te conozco, literalmente sos una persona que tenés una habilidad para comunicarte, para hablar, tenés temas de conversación desde todos los ámbitos. Y ahora sí me gustaría preguntarte, ¿por qué el periodismo? ¿Por qué la comunicación? ¿Por qué lo elegí en Exacto. ese momento? O sea, ¿viene algo inherente de ti desde que...? No, cero. Yo estaba por estudiar psicología, nada que ver. Nada que ver. Y viste cuando en último año de colegio uno empieza a preguntarle a la gente, empieza a hacer test vocacionales y ese tipo de cosas. Y me habían dicho, che, te da bien el perfil para la comunicación y te da para periodismo, para todo eso. Yo la verdad es que nunca lo había considerado hasta ese momento.
yo sí soy muy fan del cine, como te decía, Sí. y yo tenía en ese momento el sueño de dedicarme a ser periodista de cine, a que me paguen. Yo decía todo el tiempo que mi sueño era que me paguen Por ver películas. Por ver películas. Y decía, tirarme, ir a los estrenos, ver películas y me paguen por eso. La realidad es que el camino empezó por ahí. Me lo hiciste recordar, no me acuerdo. Y de ahí, bueno, se fue construyendo y fue desviando. Hoy no me dedico, si bien amo el cine y me sigue encantando hacer cine, he tenido intentos de podcast que no pasaron el 10º episodio sobre cine, que por ahí en algún momento volverá, pero bueno, el periodismo y la comunicación sigue. Más la comunicación. Me siento nervioso en cierto sentido porque estamos acá nosotros. Lo que ves del podcast es esto, somos nosotros, las cámaras, las lucecitas, y somos personas que están tratando de transmitir una comunicación con un foco, ¿no? Que es, bueno, este foco del emprendimiento, de informar quizás distintos roles o distintas realidades para que todos los pilares que nos ven puedan entender esas distintas realidades y compararlas y decir, bueno, yo también puedo, ¿no? Pero estamos sentados ahora con alguien que hace periodismo y que hace comunicación, que tiene su comunicación, por profesión hace comunicación. No por hobby o no, mira, la realidad es que me da como un poco, es verdad, siempre suelo tirarme un poco abajo, pero la realidad es que lo más importante, sobre todo de lo que hacen ustedes, por ejemplo, lo que es hacer, como dijiste vos, es hacer. O sea, lo importante es empezar y empezar a hacer. En un momento me acuerdo que Sergio me decía, ¿qué cámara me recomendabas? ¿Qué micrófono es el mejor? ¿Qué es lo primero? Yo lo he hecho. Y le digo a Sergio, no lo hagas porque yo ya estuve ahí. Y decís, no, bueno, voy a grabar cuando tenga la mejor cámara. No, es hacer. Lo importante es hacer. Empezamos con un teléfono, ¿te acuerdas? Sí. Está bien, y claro, empezamos con un teléfono y decís, bueno, somos dos, pongamos 2 teléfonos y vemos cómo queda. Y ahí va mejorando. Pero si nunca hubieras hecho, hace poco, de TikTok, esa frase de, mirá, lo primero que hagas no te va a salir bien el primer episodio, pero es lo que te va a dar la cancha para que el 10º sea espectacular y el 20 sea mejor que el 10º, vas creciendo. Pero sí, bueno, no sé si me desvié la pregunta, pero No, estaba diciendo que estaba un poco nervioso. El intro fue un poco rápido y directo. Cuéntanos un poco más de vos. Los pilares que te conozcan de tu historia. Bueno, desde que saliste del secundario ahí. Y yo salgo del secundario y empiezo a estudiar periodismo en TEA, que es la escuela de periodismo acá en Argentina. Hay varias, yo estudié ahí porque es la más popular, digamos, y la que más me cerraba en ese momento con el perfil. Es un lugar donde vos aprendés haciendo. Se llama Taller Escuela Agencia, por eso TEA. Y empezás, escribiendo, haciendo notas, ya te tratan como si estuvieras en una redacción. Ese es el espíritu de la carrera y lo que me gustaba. Y la realidad es que yo en ese momento no tenía una carga horaria muy fuerte, entonces mi vieja en un momento me dijo, te pones a trabajar o estudias otra cosa en paralelo porque no me tomaba muchas horas del día. Claro. Y ahí empecé la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Yo ya había empezado el CBC, empecé el CBC, hice un año de la carrera y empecé a trabajar ya en comunicación. El primer año en comunicación en una empresa grande, sí, no sé si... perdón, que me trabe. Tranqui, sí. No, trabajé en Trenes Argentinos en la parte de prensa. Y era un laburo que requería muchas horas y al mismo tiempo yo estaba cursando y después se me abre la posibilidad de, además del trabajo de trenes, empezar a ser productor de un programa de radio por un periodista muy conocido en Argentina. Y eso me ocupaba todo el día. Yo ese año, no me acuerdo cuándo fue, fue el tercer año, yo termino la carrera y en el último mes de la carrera empiezo a trabajar en trenes y a los 2 meses consigo el otro trabajo gracias a una jefa también ahí de trenes que te me dio la recomendó. posibilidad. Y ese año aprendí todo. Y ese año en la radio aprendí todo. Yo fui productor y fui movilero el cronista de calle. Claro. He estado en manifestaciones, he estado en paros generales, he estado en la calle entrevistando gente. Me acuerdo que estuve en la casa de unos gitanos porque había habido una noticia con un grupo de gitanos de una fiesta de 15 y es meterse en el hueso de la noticia. Claro. Yo creo que el cronista de calle es muy importante, es el pilar. Sí. Es donde yo veo hoy que está
lo que uno estudia en la carrera como periodismo. Y sí, porque digamos, el que está metido en el problema. O sea, es como el que va a la guerra y no se está haciendo periodismo de guerra y tú lo ves ahí. No, aquí estamos. Total, bueno, el cronista de guerra es como el zoom, es como el nomás. Sí, todo el mundo le encantaría en algún momento, no porque siga habiendo guerra, sino porque si tengo ganas de ir a un lugar y hacer la noticia. Bueno, en Ucrania fue una gran posibilidad para muchos periodistas que viajaron allá ahora. Es como, para mí el cronista es lo más. ¿Y qué llegaste a ver así que tú digas? Porque, o sea, porque ¿qué pasa? Era para la radio, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo estoy acostumbrado a ver, por ejemplo, esos micrófonos a las personas que van a entrevistar directamente a las personas, pero los grabo, me explico, pero ¿cómo sería la dinámica de la radio? Bueno, yo igual en la radio tampoco es que iba bien de movilero en el sentido de te presento la nota, sino que era más también movilero / productor de calle. Yo lo que hacía era iba a buscar entrevistados, en ese momento eran elecciones, entonces algunos políticos que estaban en la calle de recorrida, que por ahí es difícil de sacarlos por teléfono a la hora de hacer una producción, porque tenés que lleva bastante tiempo producir una entrevista, tenés que encargarte de hablar con la prensa, cerrar esa nota. Vos ahí lo tenés en la calle, entonces decías, che, ¿puedes salir ahora? Lo resolvés en el momento y salía más rápido. Claro. Esa era una de mis tareas. Era productor de calle / movilero. Dijiste que ese año aprendiste comprimido, ¿no? Fue una escuela muy dura. Encima yo me levantaba, aprendía de comunicación institucional, que trabajaba ahí en trenes, y después a la tarde, a la tarde tenía un programa de radio. Y a la noche cursaba. Claro. El primer cuatrimestre, después el segundo cuatrimestre la dejé. Es que sí. Y ahí es cuando dejo la Universidad de Buenos Aires y me anoto en la Universidad de San Martín y termino la licenciatura. Y esto va fuera de todo lo que estamos hablando de periodismo, pero si hay diferencia entre la universidad pública y la universidad privada. No es privada o es pública. Es que, ¿cuál? ¿La TEA decís? Sí. TEA pasa que no es universidad. Es un terciario. Sin desmerecer, es un terciario. No sé ahora si hay título universitario, la verdad que no tengo idea. Pero no, en periodismo es que comunicación social es una carrera tan amplia, claro, sí, que la realidad es que uno tiene que buscar lo que más le pueda servir a cada persona. Cada facultad le da un perfil distinto. Claro. La verdad que te tenés que fijar dónde querés trabajar. Para mí la Universidad de Buenos Aires si bien se lo critica mucho el plan de estudios, es una carrera muy larga. Sí. Yo no aprendí tanto como la Universidad de Buenos Aires. O sea, la UBA es para mí... Sí, y eso estuve poco tiempo, pero aprendés por estar ahí, por todo. Y la Universidad de San Martín también, porque es pública, y a mí me da la posibilidad de tener la licenciatura, así que de estudiar ahí y todo, pero la UBA fue como muy, muy importante también. Y después, nos estás contando que pasas a trabajar en la radio con un periodista muy famoso de acá. Sí. Y después te independizas. ¿Tenés tu propio canal de radio? No, en realidad yo siempre tuve programas de radio. Okay. El programa de radio yo empecé haciendo unas columnas de cine en una radio de la zona, porque yo trabajaba en una librería del barrio, y vino un señor muy, muy culto. Y venía y me preguntaba por libros. Yo no tenía idea, yo trabajaba en la librería, o sea, sí sabía de libros. Claro. Y me gusta leer todo, pero tampoco es que no me puedo considerar una persona culta en libros, porque no. Hay gente que sabe mucho más. Sí. Y le hablaba de cine y al señor le gustaba. Me dijo, tuve un programa de radio. Y le digo, bueno, yo estudio periodismo. Y empecé, tuve 2 columnas, después no fui más, porque era un programa era de él, ¿viste? Claro. Yo le creaba mi impronta más joven y me decía, no, hablemos más de otro tipo de cosas. Claro. Entonces empecé más por mi estilo. Claro. Y ahí empecé a trabajar en un programa que llamaba en una radio llamada Radio Punto, en un programa llamado Atención, por favor, no se llama así. Esta parte cortémosla porque va a quedar re mal con mis amigos. Aire por favor. Aire por favor en Radio Punto. Okay. No se va a cortar. No, ya sé. Me va a quedar re mal con Ari, con Flor. Y ahí empecé haciendo redes sociales, de a poco empecé teniendo mis columnas, y ahí yo mientras hacía de productor en el programa de radio con el periodista, tenía este programa que era semanal, y ahí aprendí a producir radio, y me di cuenta que hay notas, que podés conseguir notas zarpadas, o sea, y es cuestión de mandarte y hacerlas, y era como decir,
Era tan fácil como hacerlo. Esto que estábamos hablando al principio. Claro. Si nunca empezaste, si nunca hiciste, no sabes cómo es. Claro. Y así es como entrevisté para mí una de las mejores notas que tuve, de algo que estábamos hablando fuera de cámara. Una muy graciosa, que fue Jordi. El niño caballo loco, ¿en serio? Sí. Jordi. En un momento en el que yo veo que otra radio en Argentina lo hace, y yo digo, ¿cómo hicieron? Y me fijo, y Jordi en su Twitter tenía su mail. Y me mandó un mensaje por mail, me dijo, sí, él estaba promocionando su canal de YouTube, que había empezado hace poco. Sí. ¿Sabes quién? Y lo entrevistamos en la radio y fue muy gracioso. Porque encima es una nota rara, porque nada, Es fue rara. muy divertida. Él es muy tranquilo. Una de las notas. Viste que tiene canal de YouTube, Jordi. Sí. Claro, es que él estaba promocionando su canal de YouTube. Claro. Y estaba teniendo mucha tendencia en Argentina. No sé, era en Argentina la tendencia. Y justo lo llamaron 3-4 radios y agarramos. Y otra gran nota que conseguimos fue que estuvo en varios documentales. Era el responsable de comunicación para el hemisferio occidental de Corea del Norte. Wow. Era como el... Jordi el niño polla. Sí, nada que ver. Nada que ver. Pero son como las notas que Wow. más recuerdo haber conseguido, fue como wow, zarpadas. Y el de Corea del Norte era el vocero de Corea del Norte para el hemisferio occidental. Wow. No me acuerdo bien el nombre, pero él hablaba español, era de España, él creo que era español. Y muy curioso. interesante, muy interesante esa nota. Wow. Me pareció muy curioso. Ahora voy con una nota blanca. Sí. Yo una vez o sea, Luisito Comunica también entrevistó a Jordi. Sí, Sí, o sea, después hicieron una entrevista, sí, después. Tiene un montón con otros youtubers. Sí, tiene muchas colaboraciones con otros youtubers. Pero Luisito montó un podcast que no pasó los 20 episodios. Así que te ganamos, Luisito. No creo que le haga mucha falta. No creo que le haga mucha falta un podcast a Luisito. Pero Luisito cuenta que cuando él entrevista a Jordi después lo invita a una entrevista en su canal de YouTube. Y cuando termina el programa, él explica que después que terminan las entrevistas, ¿no?, en el canal de él después hace la entrevista, la continúa en su programa, pero en Pornhub. Claro, es otro canal. O sea, como que termina y lo invita, tipo, che, ¿querés participar en...? Y es como... What? No, ¿qué es esto? claro. No sé qué. O sea, Pero- encima debe ser muy raro. O sea, entrar así. sí, debe ser toda una maquinaria... No sé, siempre me interesó ese universo. Sí, es muy interesante, es una industria muy poderosa. zarpada. Es como que Es- es gigante, nadie habla del tema. Claro, Es el contenido que más se mueve en internet, nadie habla del tema. nadie habla del tema. O sea, en la mesa familiar no se discute, obviamente. discute. No se discute. Bueno, Pero igual- es como muy interesante. Es el mundo del porno. Hoy tiene también un mundo de semi-porno. No, pero eso no importa porque hay mucha gente que habla de eso en YouTube, así que... Por lo de. No, no, porque por lo del estaba diciendo de qué estamos hablando. sí. Por lo del algoritmo. La palabra con P. la cantidad de gente que tiene OnlyFans, la cantidad de gente que comparte el contenido hoy en Sí. ¿Cómo día. revoluciona la industria Sí. del contenido? Sí, Sí, ahí, bueno, hay un montón de cosas para analizar. Es muy amplio, pero sí. es muy amplio, pero. Pero lo pudieron, o sea, ya la entrevista la hiciste a Jordi, pero Sí, por teléfono. por teléfono. Sí, en ese momento no era tan audiovisual. Empezaba una especie de audiovisual. Claro. Pero sigue haciendo radio. Seguía haciendo radio. Esta radio, sí, era full radio. Empezaba a tener algunas cámaras, teníamos algo, pero todavía era full radio. Claro, quizás para el contenido de redes y así, ¿no? Claro, pero ni siquiera, yo no le vi la cara a él cuando lo entrevistamos. Era todo por teléfono. Lo entrevisté por teléfono, llamamos por un celular y no había tanto videollamada. Yo creo que la pandemia cambió totalmente esa posibilidad. No solo para los creadores de YouTube, de decir, bueno, vamos, las notas por Zoom. Claro. Antes por ahí era raro la nota por Zoom. Y abrió un montón la posibilidad. Bueno, y abrió la posibilidad, esto también estamos hablando de, no sé, un programa como una radio como radio, un streaming como Luzu TV, Sí. que ellos arrancan en pandemia y dicen, Nico Quiato dice, che, yo tengo... Sí, el de Pero usted barba, está ¿no? haciendo lo mismo. ¿Cómo? Uno de barbita. Nico Quiato sí, una barbita. Entrevista mucho a un psicólogo que se llama Gabriel ¿Rolón? No, por ahí está diciendo Capaz. Nico Mesov, uno Creo que de todo sí. pelo blanco. Ajá. No sé, Perro de la Calle es un programa histórico de radio argentina. Histórico, de 1000 años. Todos escuchamos Perro de la Calle Sí. en algún momento de nuestra vida.
No, este Nico Quiato, ahora después te lo muestro. Ellos empezaron con Luzu TV, que hoy es el canal de streaming emblema. Y él dice, yo me di cuenta en pandemia, como que se niveló todo. Telefe estaba transmitiendo de la casa, Telefe, un gran canal, el canal de televisión con una producción enorme, está haciendo las notas por Zoom. Y dijo, ¿qué me limita a mí a hacer eso? Claro. Ellos empezaron desde la casa y ahora tienen flor de streaming. Claro. Y la verdad es que le abrió la posibilidad a muchas personas la pandemia de crear contenido digital y de animarse. Sí. Hoy no solamente tenés Luzu, bueno, Vorterix ya existía. Vorterix es los primeros que hicieron esto, la radio visual. Claro. Pero tenés a Blender, tenés a Gelatina, tenés a Olga, que salió hace poco con Miguel Granados, y cada vez es más por ese lado. Y yo creo que la pandemia animó a mucha gente a hacer. Sí, la Bueno, pandemia Jordi salió un montón de Wild gente. fue el youtuber que en España Wild Project, fue pionero, ¿no? Wild Project, claro. ¿Y él por qué empieza eso? Bueno, Rebord, eso Por la- también el método Rebord. Por la pandemia empieza a empezar a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué contenido hago? Empezó a llamar a los colegas de allá y empezó Vamos a hacer tener- entrevistas y literalmente es el podcast número 1 a nivel de habla hispana. Es el número uno. El número 1, sí. Wild. El número 1. Yo en un momento de ya las estadísticas Tony. Pero es que es una locura, ¿eh? O sea, como tú ves, el tipo hace podcast grabados de 8 horas. 8, pero 6 sí, horas, está 3, enfermo. 4, está Hizo un enfermo. especial Y de los ve. 24 Mi horas. hermano es muy fan, yo nunca lo consumí tanto. pero- Yo tampoco, pero tiene una forma de atraparte en el podcast que tú dices, no puede ser que me estoy escuchando a un pibe, no ¿Son sé. charlas de entrevistas? ¿Cómo es? Solo charlas de entrevistas. Solo echar la entrevista, pero ¿qué pasa? Trae a personas, No, súper creadores interesante. de contenido súper interesantes de distintas ramas. Trae a Creatina, creo que se llama, que es de medicina. Trae a Santa Olaya, que es un físico de partículas. Trae a no sé Pensé que quién, era que es el un- productor musical argentino. No, 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 no. no. Y va así. Mundo trajo a Porta, lo llevó a Sí, Porta. a ver, Porta. Sí. Lo llevó a Porta y bueno, tiene así Tiene un montón. de abanico. Tiene que ser ex. Esa palabra sí está prohibida en YouTube. ¿Cuál? Bueno, después le digo fuera de cámara, pero sí, llevó un ex NASI. Ah, sí, sí, Esa sí. no se puede decir en ¿Cuál es YouTube. Eso, expresidiarios también, gente de Ah, la empresa, interesante. llevó gente que estuvo en la industria también del no. ¿A qué le dicen Nashe? Nashe. No, pero es otro Es otra cosa. significado. No, me van a matar. Me olvidé de decir, tampoco se puede decir en YouTube me van a matar. Sí, mi gran programa que ya fue mío de radio, eso no lo conté. Porque Sí, sí. ese fue el primero, el que me termina de enamorar con la radio, además de que ya venía trabajando. La radio para mí es el mejor medio de comunicación. Sí. Hoy lo que es radio visual me parece que está buenísimo. Está compitiendo. No lo compitiendo, para mí es. Sí va a existir la radio, pero me gusta más también. O sea, sí, se pierde un poco la magia en algunas Sí. cosas, pero yo hoy consumo toda radio visual y todas las radios que me gustan hoy son visuales. Claro. Entonces, hoy yo consumo Pan en la Mano, escucho ofertas en Blender, consumo. ¿Qué más? Mood Sonido Project, Lava. dijiste que consumió. ¿Cuál? Mood Project. Mood Project. No, y después tuve Radio Tangente. Claro. Que estuvimos en Radio de la Calle con Manu Parajuan, una amiga mía, ella periodista, yo más comunicación, ella periodista de gráfica, de música y todo. Y estuvimos varios años, no sé si fueron 3 años, estuvimos en la radio, pasamos por todas las etapas, estuvimos en Radio de la Calle, estábamos en la radio, nos agarró la pandemia, nos pasamos al streaming, empecé a streamear, aprendí lo que es Twitch, o sea, yo sabía lo que era Twitch, pero Claro. una cosa es aprender a streamear por Twitch, o sea, yo Claro, consumía Luquita Rodríguez, consumía un poco de Coscu, no era super fan, pero entendía, no es que decía, ay, ¿qué es esto de Twitch? Y de repente streamear y decir, che, ¿qué es OBS? ¿Qué Claro. es? ¿Cómo enchufo la cámara para que la detecten? ¿Qué cámara enchufo? Che, se ve bajo, ¿cómo iluminás? No, no, ¿Cómo pones el chat? ¿Cómo hago que cuando se suscriban aparezca algo acá? Nada, La hacer, esto que configuración, hablábamos, claro. ¿no? Y fue también una gran escuela. Y tuvimos un podcast donde grabamos muchas entrevistas y nunca salió. ¿Por qué? Porque queríamos hacer una idea súper elaborada en la cual creo que la idea era decir como, bueno, agarrar una palabra y pasearla por todos los significados que pueda tener esa palabra. Es para una persona, no sé, y era, ¿qué significa para vos? ¿Qué es para vos la comedia? Entonces por ahí entrevistamos un comediante.
por ahí entrevistábamos un médico. Y era como, che, o la claro, risa. tipo, y eran como distintas aristas de una palabra. Pero creo que grabamos muchas entrevistas y después había que ver qué nos salía de cada entrevista. Era mucha postproducción. Hicimos era mucha postproducción, poca preproducción y mucho tiempo invertido. muchas horas. Sí, creo que y encima en el momento de los podcasts habían en que los podcasts no audio podcast, digamos, claro. Pegaron un salto muy grande. Yo escucho podcast del año 2013. Creo, 2014. Sí, que no estaban tan conocidos, digamos. Yo tenía un teléfono Android, estaba en situación de Android, como dice y era muy difícil escuchar podcast de Android. O sea, iPhone tenía los podcasts de Apple, era Apple muy fácil, tenías una aplicación predeterminada. Sí, de ahí nace el nombre podcast, de Apple Podcast. Sí, o sea, sí. Nace del iPod, que eran recortes de radio al principio. Y después se dieron cuenta que podían hacer podcast. Qué lindo, no sabía, gracias. Sí. Sí. Datas. Apple fue el fundador. Apple fue el creador. Como el fundador de los teléfonos. El creador de los podcasts también. Sí. Y ahí se lanza Posta, que es una productora muy grande de podcast en Argentina, que en ese momento era estaba empezando, ¿viste? Y estaba empezando a crecer. Y había marcas que apostaban, y qué sé yo, y yo, como periodista y empezando y joven, queriéndome meter ahí, Luciano Banchero es el que maneja todo Posta. Me gustaba lo que hacía él en periodismo, porque hacía mucho de cine, mucho así de cultura pop. Y yo me metía y lo que iba produciendo me gustaba. Yo iba a escuchar los podcasts y no tenía dónde escucharlos. Ellos habían armado una web donde estaba copado escucharlos a ellos. Claro. Pero no tenías una aplicación. Pagué mi primera aplicación de Play Store. Creo que la pagué $1. Y que en ese momento era raro pagar por una aplicación. Sí. O no tenías ganas, menos acá en Argentina, si trabajo trucha. Sí. Y hasta en un momento dije $1. Era, no sé, en ese momento no, 20 pesos, no sé cuánto habrá sido. Cuando grabamos esto ya está mucho más el dólar. Y se llama Pocket Casts. Y ahí empecé a escuchar podcasts de afuera. Y ahí me copé. No estaban tanto los podcasts subidos a YouTube tampoco. No. Y años después, cuando Spotify mete los podcasts, todos mis amigos me decían, eso que escuchás vos. Sí. El chico podcast, me decían a mí. Eso que escuchás vos. Había muchas veces que de repente íbamos a escalar y siempre comentaban de podcast, no, pero escuchaste el podcast de tal. Había una que dijo Tato, que era como una historia que estaban contando dentro de, como que eran películas, pero grabadas de tipo formato podcast. Puede ser, o Chalo fue. Chalo se escucha mucho el podcast de ficción. Sí, que son como de ficción, que le hacen los sonidos y todo, son historias. Y hacen... O eso te dije yo, no sé. Sí, fuiste vos, creo. ¿Fui yo? Me pasó en un radio taxi. ambulante, ¿puede ser? Creo que sí, pero tipo que hacen los sonidos, no sé, que me mataron, no sé qué, se escucha el disparo en y un taxi, un señor, en un Cabify, un señor está escuchando un podcast. Gracias, Carlos, por iniciar este programa. Y el episodio era returbio. Y estaba escuchando Era returbio, lo estaba escuchando, nosotros estábamos estaba con unos amigos atrás, yo estaba adelante, así de repente sonaba el... No. Y empieza la historia, y la historia returbia, y cuando el asesino, ¡pah! Y los gritos y la vaina, y entonces se caminó, y yo estaba así como, le escribí a mis amigos por debajo, ¿qué está pasando? Y ellos, me quiero bajar. Yo soy muy fan, y me parece zarpado lo que hizo Radio Ambulante, es un podcast de NPR, la National Public Radio de Estados Unidos, pero es todo en Latinoamérica. O sea, es un podcast en español que lo hace Cristian Alarcón, creo que es el productor general. Hacen historias, chicos, zarpadas. O sea, se meten. Hay entrevistados de Argentina, entrevistados de Venezuela, de México, de Colombia, toda Latinoamérica. Y la raíz que nos atraviesa es historias de Latinoamérica y historias que valen la pena contar. Tienen entrevistas con las personas, pero se piensa como un documental auditivo. Claro. Entonces le ponen, no sé, entrevistaron hay una historia muy buenísima que es la historia de los Simpsons y el doblaje y el impacto que eso tuvo en Latinoamérica. Sí. Que En ver los Simpsons en Argentina- Latinoamérica es mucho más gracioso. En Argentina ni hablar. Casi no viste los Simpsons, te estás perdiendo una Argentina. gran parte. A nosotros nos pareció muy raro eso al inicio. Porque ¿Sí? nosotros allá en Venezuela, la gente conoce los Simpsons, por supuesto que sí. Habrá alguna que otra persona que hace referencias, pero acá es muchísimo más. Pasa que acá Telefe, que es un canal de aire, Claro. tenía los Simpsons. Entonces, transmitía, claro. cuando nosotros éramos chicos, y encima lo transmitía todo el domingo a la tarde.
Entonces vos ponías Telefe todo el domingo y repetías más o menos la misma gama de capítulos. O sea, en un momento ya los habías visto todos. Pero, o sea, televisión pública. Televisión pública, sí. Sí, como en Venezuela con el nosotros, Chavo. Zorro. O El Chavo. Bueno, el Chavo acá también. El Chavo del Zorro 8 también. o el Zorro. El Zorro, el Chavo del 8, todos también. Pero pensá que cuando sos chico querés ver dibujitos. Claro. Sí. Por más que te guste el Chavo y ¿Nosotros eso. teníamos dibujitos allá? No. No. O sea, por más que los Simpsons sean para adultos. No, porque los si Simpsons. son niños, son Sí, dibujitos. sí. Porque los Simpsons sí los pasaban 24 horas en Fox, que era Bueno, hora de no no molestar, que eran las 24 horas del sábado y el domingo de todo el Pero día. claro, ya era Los cable. Simpsons. Claro, ya era cable. Ahí ya era cuando yo empezaba a ver cualquier cosa, era un poco más grande. Claro. Pero bueno, volviendo, hacen toda una manera documental de los capítulos. Entonces el entrevistado no da lo mismo que te cuente la historia con un tono de voz así, que por ahí con un productor que le diga, contala, pero más tranquilo, ¿viste? Como contarías en un documental. Claro. Que por ahí haces varias tomas, le pedís al protagonista que cuente la historia un par de veces hasta que encuentres el tono que querés, le pedís que te lleve al lugar del hecho, por ejemplo, y vos grabás. Wow. Muy zarpada. Y después, alguien que tomó el espíritu de Radio Ambulante es Las Raras, que es un podcast chileno de unas chicas que es muy bueno también. Y son historias muy copadas también. O sea, y además el nivel de producción de audio que contratan ya gente que trabaja en sonido de cine. Claro. Porque nosotros podemos jugar si quieren un rato, se pasa el micrófono, pero cuando viene un productor y lo escuchás con unos auriculares que más o menos están buenos, Sí. Audio envolvente que te encuentras. Bueno, hace poco también probé escuchar podcast en Spotify y por ahí toqué con uno de estos que te va contando historias. Y el audio envolvente es buenísimo porque, eso es bueno. porque vos cerrás los ojos y estás caminando. Estás escuchando cómo caminás, estás escuchando los autos a lo lejos. Si se juega muy bien con eso es espectacular. Sí. es una gran posibilidad para la ficción. Bueno, eso es lo que decíamos por ahí, la diferencia entre la radio visual y la radio. Claro. Donde antes no tenías la imagen. No. Y hay toda una gama de defensores de la radio no se ve, Claro. pero al mismo tiempo también es adaptarte a los tiempos que corren. Sí. La actualización. Y ¿Qué no, pasó con la no. radio? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la radio? ¿Por qué dejaste el canal de radio? No, dejé porque después de tangente y de muchos años de hacer eso, decidimos que lo mejor era frenar y muchos años de probar cosas nuevas. ¿Volverías o volverías por otro podcast? Me encantaría, sí, me encantaría. ¿Sabes qué me pasaba cuando tenía que estudiar para la facultad? ¿Viste cuando empezás a buscar excusas para no estudiar? Sí. Que decís, no hice el mate. Voy, me hago el mate. Sí. Yo estaba en la mitad, estaba leyendo un texto así, me pongo la cara así porque estabas leyendo un texto así, y de repente ya media página venís siguiéndolo con la mirada, pero no leíste nada, No, Claro. ajá. no te quedó ningún contenido en la cabeza ni nada, y dice, qué buen podcast este día. Y lo anotaba. Después me decía, y esta, y empezaba a anotar y empezaba a producir un podcast de repente. Claro. Y decía, no, boludo, tenés el parcial. Bueno, empezaba a leer. No, pero si le sumamos esto. En un momento yo tenía la idea de hacer una película por día. Ver una película. Estoy robando, no, me van a robar la idea. Era ver una película por día, grabar un podcast sobre la película rápido, sobre mis sentimientos que tuve en ese momento en la película. Claro. Un análisis, un capítulo corto, podía ser una cápsula de YouTube, o podía ser y dejarla. Y después me di cuenta que ver una película por día es una locura. Sí. Es una locura, Tiempo. pero mirá que, Un montón. mirá que hay mucho... ¿Cómo se llama este que es muy famoso en YouTube? Que hace como resumen, te lo resumo así nomás. Sí, O sea, es alguien que literalmente ve películas todos los días y Pero te hace el Jorgito video. Manelo es top. Sí, No me solamente explico. que ve películas, sino el nivel de edición a mí me sorprende de esos A mí la Que es narrativa. rapidísimo, la A mí la narrativa de la narrativa que edición. tiene. narrativa. A mí me gusta mucho, si no conocen Navaja Crimen. ¡Oh! Lo que les espera, Navaja Crimen es hermoso. No tiene muchos videos, pero son muy buenos. Él es guionista, me parece, y una narrativa espectacular. Bueno, el de Te lo resumo sacó una película hace un par Sí, de algo meses que pasó en también. Año Nuevo, que Ajá, no la vi todavía. Sí, promocionada también. Ajá. Bueno, a full con la Periodismo es promoción. eso hoy. Sí, sí. Hoy el periodismo es PNT todo el tiempo. Viste, estoy escuchando la radio y eso. Viste que estamos acá mencionando y si nos ve gente, capaz tiene un valor, ¿no?
el periodismo también se ha visto envuelto en una serie de evoluciones. Tema TikTokers ahora, por ejemplo. Tema redes sociales. Mencionaste que hiciste las redes sociales de una empresa en la que trabajaste y bueno. No solamente redes sociales, sino el hecho de que antes yo creo que es el rating segundo a segundo. Claro. Porque vos estás transmitiendo la radio en vivo y te dicen, che, te están viendo 5.400 personas. Vale. Un montón de gente. Lo sabes vos como oyente, que hay 5.400 personas viendo eso. Eso cuando vos estás viendo la tele no te pasa. Vos ponés cualquier noticiero hoy a la noche y al día de mañana te dicen hizo X punto de rating. Ah, mira. Claro, bien. ¿Cómo se mide ese rating? El rating hoy. Pensé que ellos hablaban como Se mide una consultora. 6.4. Se mide una consultora aparte. Ah. Que contratan los canales y después te dicen, fuimos el programa más visto, qué sé yo. Pero acá no hay manera de. Están todos los números a la vista, incluso vos como oyente. Claro. Vos cuando estás viendo algo, ponle que vos ves un programa de radio todos los días, como Yo Veo Pan en la Mano, que sale por Vortex. De repente decís, che, lo está viendo, lo suelen ver, no sé, un promedio, no tengo idea, tiro un número al azar porque no me acuerdo cuánto es el promedio de ellos. 10.000 personas todas las noches. De repente hoy en día lo están viendo 20.000. Vos sabés que está pasando algo zarpado. Claro. O de repente lo está viendo 2.000. Vos sabés que por ahí pasó algo raro. Y Claro. tenés como otro compromiso. Y ellos del contenido, y a la hora de generar el contenido, mucho más. Vos sabés qué garpa y qué no en el segundo a segundo. No solo eso, sino que YouTube hoy, ustedes saben porque tienen el podcast, te da herramientas te ayuda mucho a la hora de producir. Sí. El hecho de decir, che, a la mayoría de las personas que ven tus videos también les gustan este canal. Ujú. Bueno, ¿qué hace este canal? Claro. Este canal tiene muchos seguidores, puedo entrevistar al que maneja ese canal. Claro. Y nos ayudamos, colaboramos, hacemos un video en conjunto. A nivel estadísticas está muy La bueno. estadística de YouTube Sí, es es una locura. número uno. Es una locura. Mejor de todo. Tanto por ciento es femenino, tanto por ciento masculino, tanto por ciento es de esta edad, tanto por ciento de tuvo en otra este edad. minuto, tanto por ciento. YouTube es, para mí, de lo Sí. mejor en tema data. Llegaron hasta este minuto, la mayor cantidad de gente ve hasta este minuto. Claro. Te dice, tipo, dónde imprimió tu video y qué videos tuvo más clic a tu video. Al principio es muy gracioso ¿Cómo porque... que el video tuvo Sí, un- ¿no? O sea, por ejemplo, no me expliqué bien. Viste que YouTube imprime tu video, Sí, que tú, no sé, estás viendo un video y al lado derecho aparecen otros videos como Sí, sí, recomendados. Bueno, esos videos recomendados son impresiones que te da YouTube. sí. Entonces, Che, dependiendo... por ahí, si te gusta esto, por ahí te van a interesar. estos. Exacto, por ahí si te gusta esto, puede que te interese esto que está acá. Al principio, los primeros videos de nosotros nos imprimía en videos súper extraños, porque yo había, no sé, títulos en árabe, Ah, rarísimo. títulos en chino, ¿Y qué y yo pasaba? miraba así, yo decía, Había puesto fulanito de tal le dio configuración. clic a tu video, y yo... Pero Claro. ¿qué hace una persona no sé, en Arabia viendo un video de nosotros o dándole clic? O porque YouTube... O sea, YouTube tiene sus cosas positivas como sus cosas negativas. Hay youtubers como Dross, ¿conoces a Dross? Sí, sí. Él se estaba quejando hace poco ¿De qué? de YouTube. O sea, hizo un video literalmente dedicado a YouTube. No lo vi. Tenés que verlo, muy bueno. O sea, tipo, dedicándole... Y tipo, bueno, yo estoy trabajando en YouTube no porque quiero, sino porque es la única plataforma que me da de comer. Es que es la única que le paga a sus creadores. Exactamente. Ahora Twitter empezó, creo, a pagarle a los creadores por interacciones, me parece. Twitter. Sí. Sí, bueno, claro. Es. Twitter. O Ex. Twitter, creo que A ver, sí. y también, no sé, Twitch le paga a sus creadores, pero le estás pidiendo a los creadores que pongan plata. ¿El Twitch? En Twitch. Vos te suscribís, cuando vos te suscribís a un canal por plata, no la suscripción de YouTube, sino que Claro. se hablan de suscriptores, Sí, que sí, es, sí. che, te suscribiste por tantos meses. Claro. Yo entiendo que ese dinero va sin. Sí, sí, entiendo, porque no soy un experto. No sé si Twitch hace 75-25 en el creador, o sea, 75 Twitch, 75 Claro. el creador, o 50-50, no me acuerdo cuál es el porcentaje, pero son las maneras que tenés para financiarte. Si no es que abrís un cafecito, un Patreon, un link de Mercado Pago. O que la es- publicidad que puedes hacer en el canal. o más la publicidad que puedes hacer en el canal. Pero no sé, Spotify, por ejemplo. Uno le regala contenido a Spotify. Sí. O sea, Spotify, vos le haces un podcast, lo subís a Anchor, aparece en Spotify y alguien le paga, o sea, si le paga, además de que le paga Spotify por escuchar tu contenido sin anuncios, por ahí estás escuchando el podcast con anuncios y vos no recibís ningún dinero de ese anuncio, ¿entendés? No. Que YouTube sí, de último. Claro. Eso es lo que rescato de YouTube. Después tenés un tema de copyright que me parece que es un debate muy grande que se tiene que dar y se da a nivel
plataforma y que todos los usuarios de la plataforma se quejan. Que te desmoneticen un video, porque sonó tal canción, porque pasé tal parte de tal película, o tal parte de una entrevista. No decir, no me puedes desmonetizar. O sea, te esforzaste un montón para hacer un videazo. El video que más, por lo menos yo personalmente recibí muchas palabras muy bonitas de personas diciéndome, che, ese capítulo estuvo muy bueno, fue el que menos impresiones nos dio YouTube, y porque estábamos tomando whisky en el video. Tiene que ver con él. Bueno, El alcohol la incita mucho a cosas, y entonces YouTube prefiere no imprimir el video. Entonces tú ves, no sé, varios videos de nosotros, 20.000, 28.000 impresiones. La impresión es cuando muestra el video, 28.000, 30.000, 35.000 impresiones, y ese video, 164 impresiones. O sea, menos de lo que nosotros tenemos. Claro. No hay que enojar al algoritmo. Igual terminamos siendo esclavos del algoritmo. Yo doy la mano en el caso de, por ejemplo, temas alcohol, temas vicios. Doy un poco la mano. Igual me duele porque el video me gustó mucho. Me gustó mucho porque también fue como muy natural, de cierta manera. Ahora estoy triste, ¿no? No sabía eso, no me lo había contado. No te lo había contado, pero sí, es como, bueno, por eso ahora es pura agua. Hablamos de buenos hábitos, chicos. O una tacita de café escondido. La alianza del algoritmo. No, porque igualito hay muchísimos creadores de contenido, especialmente aquí argentinos, que literalmente ponen su mercado pago debajo del coso. Es una manera de financiarse. O clubes de suscriptores. Gelatina tiene como un club de suscriptores. Patreon, Futurock también. Bueno, Futurock es de las pocas radios que no son visuales todavía. Zarpada, porque hicimos una radio re joven en Argentina y sí empezaron a filmar ciertas columnas que saben que tienen mucho interés y que está bueno repetirlas, las graban y después las suben a YouTube. Pero no se transmite en vivo con cámaras. Eso es interesante. ¿No? Ahora, yo tengo una pregunta que a mí me interesa, porque literalmente eres muy bueno en la comunicación. O sea, desde que nos conocemos... No pasa nada, era mío. Desde que nos conocemos, literalmente, eres muy bueno comunicándote. Me gusta tu experiencia, me gusta todo lo que has visto. Ahora, ¿qué es lo que estás planeando a futuro? O sea, siendo sincero, igual sin me miedo. parece que pasamos de la radio a la comunicación y no nos contaste qué estás haciendo ahora. Ahora no trabajo en comunicación institucional. Okay. O sea, trabajo para una empresa y soy la cara de la empresa para el resto de los periodistas y la prensa. Ok, a nivel comunicación. A nivel comunicación. Ok, perfecto. Es el trabajo que hacía en trenes, en otra empresa. Okay. Y ahí es interesante porque es otra cara. Pero ya, es otra cara, pero es trabajar en una empresa privada. Sí. Obviamente las otras son empresas privadas, otras son empresas de Estado, no importa. Pero se nota mucho la diferencia, o sea, tipo el contacto que tú tienes que tener de repente con los entrevistados es muy distinta. Es que no tenés entrevistados cuando sos... Claro. O sea, al revés, hablas con los que te quieren entrevistar a vos, no a vos, pero que necesitan información de vos. Vos sos la fuente de información. Y ahí lo que tenés que saber hacer es que la información que la empresa quiere difundir. Claro. Y nos en trenes teníamos muchas crisis, por ejemplo, y era administrar y brindar esa información a los periodistas, digamos. Claro. O sea, que el periodista productor necesita esa información para trabajar. Y en un caso, la fuente sos yo no sabía, para mí porque es un puesto, entiendo que, no sé, por ahí estoy diciendo burradas, pero es bastante nuevo, o sea, no nuevo como redes sociales, obviamente, pero que se ha implementado en las empresas, no es como, no sé, contadores que hay en las empresas, de años, pero, y que las empresas sí cada vez más le dan bola a cómo se comunica. Y sí, es que es importantísimo. Hoy en día que literalmente todos tenemos tenemos un teléfono y a través de eso vemos absolutamente todo. Es impresionante. La velocidad a la que vuelan las noticias, a las que se viraliza el contenido, es impresionante. O sea, yo creo que vivimos de lo que antes se vivía en 12 años, hoy lo vivimos en 1. Sí, impresionante. Y estamos sobreestimulados. Se me viene una cosa a la cabeza, tipo, si estás en la parte de comunicación, vos podés trabajar para una empresa, no sé, más chiquita, construirle todo su ramal comunicativo
y qué sé yo, hacer, no sé, una estrategia para llegar a X cantidad de personas. Es más o menos como el Total, marketing. Bueno, hay gente, está bien, hay gente que, hay áreas, hay empresas que lo tienen en conjunto con marketing, hay empresas que lo tienen separado. Depende de la empresa y cómo estaba formada de antes y lo que quiera lograr y qué rol ve en la comunicación, digamos. Hay empresas que ponen redes sociales y prensa, comunicación y marketing en un área, otra que pone otras áreas todas juntas. Depende de lo que busque la empresa. Claro. No sé a dónde ibas con la pregunta. No, me gustaría como ver la diferencia entre que era trabajar de repente de la radio a irse a trabajar en una empresa más para construir la comunicación de la empresa. No, es que como yo cuando trabajaba en la radio también trabajaba de eso en paralelo. Claro. Entonces iba viendo los dos lugares. Y te digo, de un lado puteás porque no te pasan información y del otro lado puteás porque te la piden. Entonces a veces Estabas en los dos lugares. en ese momento sí. Es el típico, che, yo trabajo de esto, yo te entiendo. Es que pero también pasa... los periodistas a veces terminan trabajando de eso también. Claro. Es del ámbito. Bueno, ahora sí vamos al futuro. Al futuro. ¿Qué planes tengo para el futuro? ¿Qué planes tenés para el futuro? Contanos un poco. Sinceramente, no tengo algo muy delineado. Bueno, chicos, les vengo a proponer algo. No, sí, después de acá me voy más entusiasmado en volver al podcast, en volver al canal de YouTube. Yo te había dicho algo a vos en un momento. Sí, me dije. Bueno, con él, no sé, Mira, YouTube si se haces lo va a el primer penalizar por video. decirle la apodo a mi amigo. No puedo decir. Pero con Felipe, que escala con nosotros también. Sí. ¿Verdad? Te conseguí el nombre. Le decimos de otra manera. Con Felipe, que me dice, vos yo soy youtuber, me dice. Y sí, boludo, todos te lo decimos. Eso me lo han dicho mucho. Todos se lo decimos. Mirá que cuando seas youtuber y seas exitoso, nosotros tuvimos La primera entrevista. la primera entrevista en YouTube. Por esto me van a cancelar. Pero sí, estoy. Creo que va a ir por ahí. ¿Va a ir por ahí? Por ahí. Sí, a mí también me gusta mucho la producción audiovisual, o sea, filmar, fotografía, todo eso. Me gusta tener un dron, me gusta volar el dron. Y hacer ese tipo de videos que también siempre lo pospuse y tengo ganas de arrancar por ahí. Cuando fueron a escalar con Ricky, te llevaste el dron, ¿no? Sí, Porque vi las videos, están buenísimas, boludo, están muy buenas. Espectaculares. Sí, está muy bien, Espectaculares. me gusta mucho, gracias. Bien. Yo quiero volver ahora. Vamos a ir cerrando en un ratito. Sí. Pero lo que quiero es retomar un poco pilares que quieran trabajar en comunicación, pilares que quieran animarse un poco al tema de. Sí, es la producción. No, porque me acordé de una pregunta tipo que la tuvimos antes de empezar a grabar y es una pregunta polémica. ¿Cualquiera puede ser periodista? Claro, a eso quiero. Tenemos 40 minutos más. No, Es una discusión interna en el periodismo. Porque el periodismo acá, por lo menos en Argentina, es un oficio. Claro. ¿Qué quiere decir? Hay muchos periodistas, y siempre hubo y lo sabrá, que no estudiaron periodismo. ¿No? Yo creo que hoy mi postura es que existe la carrera y uno se tiene que formar. Sobre todo un periodista. Son periodistas esto me lo han dicho en la facultad y me quedó. Tiene que ser un intelectual. O sea, vos tenés que ser. Bueno, nos decían en la facultad, vos tenés que saber de todo un poco. Sí. Tenés que saber manejar muy bien. Pero tenés que ser un intelectual, tenés que leer, te tenés que capacitar. Y no te alcanza con lo que ves en la carrera. Porque todo cambia. Sí. No solamente además el hecho de abrir un canal de YouTube y tener que saber cómo manejar YouTube y todo ese tipo de cosas, sino de saber de cultura general, estar al tanto de las tendencias. A mí me gusta mucho estar al tanto de las tendencias. Yo soy un chico Twitter, estoy todo el día en Twitter. Yo también. Entonces, si me olvido de algo, entonces tenés que saber desde que te tenés que haber leído un par de libros, tenés que saber quién fue Rodolfo Walsh y su historia, no sé, un ejemplo de periodismo, y tenés que saber quién es Susana Jiménez y todo. La mayor Tenés que cantidad de saber- espectro que pueda. Total, eso yo trato de abarcar eso porque es lo que a mí me quedó, tratar de saber de todo un poco. De que ustedes me nombren a alguien y yo por lo menos saber de qué se trata. Claro. Y si me interesa, ahí es donde profundizo más. Claro, por eso quizás esa percepción tuya de, che, es muy buen comunicador, o sea, Sí. o se comunica muy bien porque siempre tiene un tema, precisamente por eso, no tiene un tema siempre porque tiene un don natural para
para inventar, es porque están constantemente Inventar, no sé, sí, obteniendo bien. información y datos que de los que alimentarse para precisamente practicar ese tipo de cosas. Sí, porque por ejemplo hay una personalidad que yo admiro mucho, yo siempre hablo de ese periodista, capaz. Capaz vos no lo conozcas porque no estás tan metido en las noticias, en todo lo que tiene que ver, y te lo he dicho a ti, Fantino es filósofo. Sí, Y, está estudiando o sea, filosofía. no, pero Sí, ya sí, él sí. dice que es filósofo, ¿no? Fantino es un personaje Impresionante. pero impresionante, porque estamos hablando de un periodista deportivo que de repente hizo un giro, se fue del canal donde estaba y abrió su radio. Después pasó a muy trabajar en interesante. televisión, a hacer sus canales de televisión. Sí, digo, de periodista deportivo empezó a hacer periodismo general, periodismo Ajá. político. Él se dio cuenta, él creo que lo dice en una entrevista, que vio que tenía una limitación, entonces se puso a estudiar. Ajá. Como esto que te digo, siempre está leyendo. Me encanta el mambo que tiene con los espartanos y con Sí, los sí. griegos y los romanos. Es muy fan de toda esa historia y si se pone a hablar de mitos, es muy interesante. Sí, y ahorita salió de todo este nivel de media y se abrió su propio canal en YouTube, casualmente, en Neura creo que se llama, Neura, y la está rompiendo, pero de una manera que yo digo no puede ser. O sea, tú lo escuchas y dices, boludo, este pibe que viene del periodismo deportivo, que estudió o está estudiando filosofía, no sé, él se llama él mismo filósofo. Así que pienso yo que estudió filosofía y tú dices, bueno, pero no vino de la rama de la comunicación, o sea, no es que estudió comunicación social para ser periodista. No, bueno, pero era Conozco- periodista. Claro, Sí, conozco economistas que pasan a trabajar en televisión, a ser periodistas, de haber estudiado economía, otras cosas. Claro, a mí me parece que se usa periodismo de una manera muy fácil. Claro. Entonces hay un ejemplo que me parece que, porque le estaba escapando la pregunta. Rebord, por ejemplo, es un abogado, es un... todo el mundo le dicen periodista y no es periodista, y él mismo se ríe y él dice, no soy periodista. Y en las notas lo llaman periodista. Él tiene el canal de YouTube que se llama El Método Rebord, donde hace entrevistas muy copadas de 2 horas, al estilo Joe Rogan, que encima él dijo, le copio el estilo, me gusta. Habla de política porque el tipo le interesa muchísimo y sabe muchísimo y analiza muy bien. Y cuando salen polémicas en los medios ponen el periodista y él se ríe y no soy periodista, por entrevistar gente. Claro. No soy periodista. Sí, bueno, digan nosotros periodistas por entrevistar personas, o sea, Claro. Me pasó una vez que yo le dije, vino alguien que iba a empezar a trabajar en un programa de radio y le dije, bueno, graba en tu faceta de periodista. No, yo no soy periodista. Y claro, ahí me quedó como, che, estoy regalando muy fácil esta definición. claro, Por trabajar en radio no sos periodista. claro. Vos podés trabajar en radio y hacer humor. No necesariamente. Claro, como, sí. por ejemplo, digo, comunicar Sí. o entrevistar gente, pero no necesariamente estás oficiando de periodista. Periodista yo creo que es aquel que busca información, que busca la verdad, que busca Transmitir esa información. sí. Depende de la rama y de que estés. La divulgación también, digo, no sé, la divulgación científica es una rama para salir del típico periodista de investigación, por ejemplo, Claro. que busca derribar gobiernos con Sí. casos enormes, ni siquiera. Pero digo, también tenés un periodista para mí los periodistas de ciencia es una locura, tratan de traducir papers dificilísimos para que lo Para entienda que la lo mayor entiendan, parte sí. de Sí, no, eso la es sociedad. Bueno, es re interesante ese tipo de Uno de cosas. mis youtubers favoritos es Javier Santolaya, que ya lo mencioné, y él es físico de partícula, trabajó en el CERN, tiene doctorado, Sí. y el contenido que hace es física para que cualquier persona quede atrapado. Es impresionante. Bueno, un proyecto muy lindo. zarpado que se llama El Gato y la Caja. No sé si lo conoces, son de acá de Argentina. Como... Son físicos también, ¿no? Son, la verdad, No. no quiero fallar. Creo que hay comunicadores y tenés científicos y su objetivo es hacer la ciencia al alcance de la mano. Bien. Han hecho libros, han hecho alguna... Es muy, muy interesante ese proyecto. Qué lindo. Me gusta. Yo leí un par de libros de ahí. Tienen uno que se llama un libro sobre drogas, en donde analizan, donde relatan, digamos, qué hace, o sea, viste, entre tanta marea de información, Claro. te dan, por ejemplo, qué hace cada droga, por ejemplo, Ok. si es adictiva, si no Más es adictiva, puntual, claro. qué efecto Sí, tiene, porque ese tipo viste de que hay gente que se Y tiene cree un que libro muy copado. se inyecta la marihuana y eso. cosas. Sobre la posverdad. Claro. Y la posverdad es también, bueno, vivimos en una época de posverdad.
Digo, qué tan real es que yo esté entrevistado acá y que ustedes no hayan Generado con IA. generado con IA. El primer video era de cómo íbamos a armar un podcast con inteligencia artificial. No les dijimos hasta qué punto íbamos a utilizar inteligencia artificial. Hoy, encima, Ya no somos es nosotros. muy fácil truchar Todo. a alguien, decir algo. Sí. Todo, es impresionante. Y más con la inteligencia artificial generativa. Yo me parece que eso al periodismo le va a venir muy bien. Sí. Hay mucho miedo, es verdad, porque es cierto que hay notas que hoy escriben periodistas que la IA las puede escribir al toque. Digo, ese tipo de notas que no necesitan investigación, que no necesitan entrevistados. Claro. Las típicas notas por ahí de SEO, que es como, ¿por qué es feriado el 24 Sí, bueno, justo iba a decir una fecha. Por ejemplo, sí, el 24 de marzo es feriado. Ah, ok. ¿Por qué es feriado el 24 de marzo? Y esa nota se escribe más, tipo, por ahí. Ya está el contenido, ya está ahí. la información, solo es Claro. ponerla bonita. ¿O cuándo es el próximo feriado? Y vos sabés que el próximo necesitas agregarle 3 párrafos para que la nota sea un poco más larga. Claro. Bueno, sumame, ayúdame. Ese sentido es más fácil. Yo creo que es una gran herramienta para el periodista y para el generador de contenido también. Creo que para cualquiera, porque a nosotros la IA nos Para ha ayudado cualquiera. un A los montón. programadores, no A los programadores también, exacto. Sí, sí. O sea, yo no sé mucho, pero entiendo que es a los que más les está atacando el tema del trabajo. No, realmente es el que menos nos está atacando el tema del trabajo. ¿sabes qué pasa? Ah, sí. El Sí, programa- sí, sí. Hablemos de la IA. Sigan confiando en sus programadores. Claro, no. Pasa que la IA es muy de, o sea, perdón, la programación es muy de agarrar tecnología y usarla. Sí. Entonces, realmente es mucho más el margen de personas que está utilizando la IA para su beneficio laboral que la realidad de que, ay, me van a reemplazar. Sí, porque La verdad, los programadores en todos los equipos están optimizando su trabajo con las herramientas. está el famoso chiste ¿cómo? El chiste que tú dices que está el diseñador gráfico y dice, te robaste mi trabajo y sale llorando así. Sí, y está el dice, programador y el disculpa, y está otro el programa le dice, te robaste mi código. Ah, no te preocupes, yo también me lo robé. No, Ese es el famoso chiste de que, sí, uno utiliza inteligencia artificial. Más bien, la inteligencia artificial es una herramienta que nosotros utilizamos, no tanto para escribir notas periodísticas o para comunicar ese tipo de cosas, pero de repente nosotros lo utilizamos porque yo digo, bueno, este pedazo de código necesito documentarlo. Y algo que si nos ve otro programador, Documentar, nos ven otro, sería. documentar, ¿qué Documentar hace? es trasladar al lenguaje Humano, ¿qué hace el código? ok. ¿O qué hace este proyecto? Ese es un funciona. montón de letras que vemos nosotros que signifique que cuando toques esto haga esto. Ah, exactamente. Ok. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos molesta mucho documentar. Literalmente uno, en las backlogs de tareas, uno lo deja de último. Y a veces lo posponen hasta que ya la cosa es, che, mirá, o hasta que alguien se vaya de la empresa y bueno, antes de que te vayas de la empresa me tenés que dejar documentado qué hiciste, me explico. Entonces, ahí es donde pasa la documentación. Y estas herramientas no funcionan porque uno agarra el código, lo pega en ChatGPT y dice... Bueno, en Mercado Libre no se puede hacer eso por temas de seguridad, pero pega el código ahí y dice, che, describime o haceme una documentación con el código que te acabo de pasar y explica qué es lo que hace. Entonces, claro, llegué y te Pero yo me describe imagino que el todo. día de mañana, por ejemplo, armen una inteligencia artificial para empresas. ¿Me entendés? Sí, por sí. ejemplo. No, es que ChatGPT Hay. funciona para empresas. Lo que pasa es que sí. tiene que pagar. Ya hay, Obviamente tiene que hacer un desarrollo aparte para la empresa, pero que, viste, esas empresas que no quieren compartir los datos, como dijiste recién, claro. que los pueden compartir libremente porque desarrollaste algún tipo de que la inteligencia artificial solamente se quede ahí Hay y que además aprenda de los mismos personas que trabajan en esa empresa. hay empresas que están ofreciendo modelos de inteligencia artificial que aprenden de el contenido de tu empresa. Y vos contratás el servicio, ellos te ofrecen una cantidad de certificaciones y seguridad impresionante, y lo que hacen es que tú le metes toda la información de tu empresa y te genera la IA que es tu empresa. Básicamente, Ayuda, entonces, sí. optimizar procesos, acompañamiento, capacitaciones, nuevos Y ingresos, código. rutas. Es Tiene impresionante. comunicación interna, un montón. Claro, es Sí, impresionante. Está buenísimo. Pero bueno, para no irnos alargando un poco más, no sé si tienes Tenemos algo más. 3 preguntas. No, 2 preguntas más. Una. No, 3. Tenemos preguntas típicas que hacemos, Sí. que las harán en todos los podcasts del mundo, supongo yo. Si hubieses empezado antes, o sea, si pudieras empezar de nuevo este camino que tomaste de comunicación, ¿qué harías diferente? Yo estoy muy contento con donde estoy hoy, entonces creo que hubiera repetido un poco el camino. Sí, no sé qué cambiaría, creo que no tengo ningún resentimiento ni nada. Sí priorizar el trabajo y tratar de explotar
de exprimir todo lo que aprendes en un trabajo. Claro. Todo te termina formando. Para mí en comunicación te sirve todo el lugar donde trabajaste. Claro. O sea, sos vos lo que se vende. Digo. Yo creo que funciona para cualquier trabajo también. Sí. Y como persona en general. Pero tratar de aprender. Aprender lo más que puedas. Y si aprendés de gente que tenga. Rodearte de gente que tenga cosas para enseñarte, obviamente, y que tenga ganas de enseñar. Claro. Bien, y como un preámbulo a tu canal, tu debut en YouTube, ¿no le querés dar a los pilares un consejo de cómo iniciar hoy en día en el tema de la comunicación? O animarlos a que inicien, no depende sé. a quién te estás refiriendo, por ejemplo. ¿Alguien que hoy está terminando el secundario y quiere por ahí estudiar comunicación? Sí, pongamos ese perfil. Estudiar. Estudiar, no seas chanta, estudiar, no uses ChatGPT para hacerte trabajo. No, sí decirle que se capacite, que estudie, que aprenda y que trabaje, porque se hace haciendo. Claro. Digo, y nadie te va a venir a tocar esto es fundamental en cualquier trabajo también. Nadie va a venir a tocarte la puerta y a decirte toma $1.000.000 para hacer esto. Lo tenés que hacer vos. Y yo creo que eso es muy importante. Sí. Lo tenés que hacer cosas. Empezar, es lo que siempre decimos. Además desarrollar el músculo de acá que uno a veces no lo desarrolla. Nosotros decimos, hoy en día podría decirte, che, es fácil empezar un podcast. Claro, con el periódico del lunes, cualquiera es profeta. Nosotros empezamos con una cámara y bueno, el chiste. El primer capítulo lo íbamos a hacer él acá y yo en mi casa. Y no pudimos. Estuvimos 2 horas tratando de configurar la llamada. La cámara de él se volteaba cuando empezábamos a grabar. En pandemia, me olvidé de aclarar eso. Cuando pensamos que la cuarentena iba a durar 15 días, claro. Yo había vuelto de un viaje al exterior, entonces teníamos que aislarnos antes de que se aísle todo el mundo. Claro. 2 días antes, después se aisló todo el mundo. Y hicimos un podcast con Ferra, con una de mis mejores amigos, y dijimos, bueno, van a ser 15 capítulos y nos va a servir para recordar, porque encima estábamos todo el día en la casa, solamente nos veíamos los dos, y hablábamos de distintas boludeces y lo que estaba pasando, porque hemos vivido un acontecimiento histórico para la historia mundial. O sea, yo creo que en años van a hablar del 2020 como el año de la pandemia, y nosotros lo vivimos. Y nada, muy gracioso que ese sí tuvo más de 20 episodios. Creo que terminó teniendo más de 20 episodios. Eran 15 días nomás. No, esto que decían que grababan, porque en un momento ya cuando habíamos cumplido cierta cantidad de días, volvimos cada uno para nuestras casas, ya desinfectados, descuarentenados, después de haber estado en otro lado, y grabábamos a distancia, que es difícil. Sí, es muy ¿Cómo está bien de grabarte con un celular al lado? El primer. O sea, hacer una no llamada. Pasa que lo quieren filmar. Claro, que se filme cada uno con un celular. No, porque ya en ese momento era audio nada más. Entonces te grabas con un celular y después tenés que pegar las 2 pistas. Claro. Pero. Claro. O sea, mañana me preguntaron nada de cine. No le preguntaron nada de cine. Pero podemos dejarlo para un próximo capítulo. Te queríamos invitar al próximo, a otro. ¿A otro más? Sí. ¿Te animás? Bueno, más adelante seguro. Sí. La otra pregunta en realidad no es una pregunta, es una invitación a que vos nos hagas una pregunta a nosotros. Siempre, la última se cierra con que el invitado nos hace preguntas. Puede ser una pregunta en general para los dos o una pregunta particular a cada uno. A los dos. A ver, déjame pensar un poquito. Sí. Soy periodista ese. Tengo que hacer preguntas. Es raro estar en el papel de entrevistado, chicos. Nunca estuve en el papel de entrevistado, ¿no? Bueno. O pocas veces. Esto también es experiencia, ¿no? Es otra experiencia que capaz te va a servir para ponerte en el lugar. Yo en el día por ahí no pienso. Solo pregunta. Todo lo que digo está quedando grabado y me pueden cancelar todo el tiempo. ¿Es tu debut en YouTube? No, debuté en YouTube. Yo debuté. YouTube. Tengo videos de cuando era chico en YouTube. Que filmamos vamos a dejar en la descripción. No, pues es muy difícil encontrar, no pienso el nombre. Nos grabábamos con una cámara casera cuando teníamos 10, 12 años. Yo creo que si le metíamos pila a eso, hoy eran. Pero pensé que hacíamos videos cuando ni siquiera Luisito Comunica existían. Claro. ¿Aislado? ¿Quién conoce Aislado? No sé quién estaba en YouTube en ese momento conocido. Hola, soy Germán. No, Smosh, sí, ahora soy Germán, Smosh. Ahora soy Germán. Era esa época.
argentino, bueno, Armando Mephisto, los que están en YouTube hace miles de años. ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría que quede del podcast a la gente? Que les quede a sus oyentes. Mira, desde un... ¿De este o de todos los capítulos? No, es que de todos los capítulos casi siempre buscamos, aparte del entretenimiento, porque yo soy fanático del podcast de los podcasts al igual que vos, es que les quede un mensaje de, che, o sea, vos podés comenzar tu proyecto cuando vos quieras. O sea, vos querés hacer una hamburguesería, literalmente agarra la carne, ve probando, invita a tus amigos a la casa, vas probando hasta que encuentres la receta perfecta, después empiezas a vender. Si quieres montar los wraps, empiezas vendiendo wraps a tus amigos, vas probando recetas, vas Muy viendo... Son espectaculares. Es la tercera vez que le hacen promoción en un episodio. No es mi intención, pero... No, pero es un ejemplo de, che, hay que empezar. Wrap es espectacular, te cambia la vida. Y te cambia todos los almuerzos en el trabajo, porque son saludables, súper ricos, te llenan. Si sos fit, te viene bárbaro. Voy a hacer spot publicitario. Esto lo voy a utilizar yo también. Sí, Wrap, por favor. Un ejemplo más de todo eso, bueno, qué sé yo, Leo, que es la persona que está detrás de las cámaras, él literalmente hace contenido fitness y sube videos motivacionales de él entrenando y cosas así. O sea, como que empiece, y eso es... Todos nuestros invitados tienen esa cualidad de... Ellos empezaron, o sea, ellos no se quedaron con no quiero que se haga perfecto o no estoy preparado todavía, no. Es que agarras y dices, listo, tengo este proyecto en mente, quiero hacer esto, quiero vivir de esto, bueno, empezar. Quiero vivir de esto. Al principio... Esto, en principio, no. O sea, si se da, creo Perfecto. que viviría de esto, pero viviría haciendo otras cosas. Sí, viviría haciendo Como la otros mayoría de los que proyectos. hacen podcast o hacen otras... Tomaría a mí esto a mí lo que como... me da paja de toda la parte de YouTube es editar. Sí. En un momento que me encantaba y después empecé a editar y decís... Sí, es tan "Ay, repetitivo. tengo un montón de tiempo". Bueno, igual hay mucha gente que trabaja de editar videos para Sí, YouTube, sí. que Que la gana tiene muy mucho bien. más clara que uno. Sí. Ganan bien porque tienen mucho trabajo, pero bueno, cuando uno empieza, lo va a empezar a editar uno, Sí. no va a empezar a enseñarse. Lo importante sí es eso, es que hagan. Sí. ¿Qué? Mi mensaje es el mismo también. Es, chicos, tenemos a perfiles hiperdiversos y lo único que tienen en común realmente es hacen. Mueven Sí. le empujan la rueda para que empiece a girar y es eso, impulsarlos, que si su sueño es tener una tienda de hacer uñas, si su sueño es hacer una hamburguesería, y si su sueño es levantarse y ir al gimnasio un día, porque también quiero que quede claro que cualquier sueño es válido, independientemente del tamaño, y lo importante es eso, que se muevan. Eso creo que sería también mi mensaje, ¿no? Y ¿Se me ocurre otra, puede ser? Sí, sí. Un poquito más larga, ustedes me dicen si me estoy pasando. No. Si les tengo que decir un disco, un libro y una película. Un disco, un libro y una película. Ok, No hace falta que sea el mejor de la historia. No. Tipo, que me guste a mí personalmente. Uy, ahora pensamos nosotros. Ya, un disco. ¿Disco? Puede ser el último disco que escuchaste, puede ser el disco que más te marcó, el disco que más estás escuchando ahora. No sé, eso me parece que termina. Pompey de Bastille. Buen disco. Sí, muy, sí. muy escuchado. Muy Sí, bien. nos cambió la vida, sí. Es algo Porque que... me marcó mucho a nivel personal también Sí. la música. En ese Los dos momento. eligen como disco Pompey de Bastille. Sí, más bien fue nuestra primera recital, fue... Ah, ¿en serio? Sí, fue Qué Bastille. lindo. Fue muy bonito porque literalmente éramos como 100 personas. Sí, yo conocí a Bastille en la palusa de acá y o sea, Sí, fuimos ahí, fuimos a Ah, entonces estaba Lollapalooza. ahí, Esa, conozco de antes. No nos conocíamos en ese momento, pero sí fuimos Éramos ahí. pocos y todos estábamos. Sí, boludo, estábamos bien. Me acuerdo de las remeras Muy buen principales que concierto. tenía puesto el cantante, muy bien. No, muy buen concierto, muy buen concierto. Libro. Yo soy una persona muy desordenada. Ujú. Soy una persona muy dispersa y muy indisciplinada. Y en 2 años he logrado mejorar en muchísimos aspectos en mi vida. Y el libro es Atomic Habits. Ah, no, que lo bajé. Lo voy a leer porque tengo el mismo problema. Es Atomic Habits y tengo mucha gente alrededor que siempre cuando hablan de la autoayuda pone cara rara de no sé si está No, pero está bien, bueno. Muy pero bueno. la verdad que personalmente sí necesitaba ayuda. Personalmente sigo necesitando ayuda todos los días. Sí. Para mí no es fácil levantarme, ordenar la cama. O sea, desde ese punto para mí no es fácil.
Así que creo que voy a elegir ese libro por lo que ha trasladado a mi vida, en ese caso. Y película, mira, yo amo Marvel. Sí, Todo. te diría que está muy bien hasta cierta etapa. Claro, ya sí, está muy o sea, mal. si incluimos Marvel, creo que mi Es hasta película... Avengers, y listo. Claro, sí, Hasta la última Avengers. sí. Si incluimos Marvel, creo que Infinity War es la culminación de... O sea, Mejor que Endgame. Estamos de acuerdo. mejor que Endgame. Sí, el final fue... Es muy bueno. Sí. Y después, sin... El otro día justo había visto un meme de Thor llegando a... ¿Lo viste el meme? Que dice, ¿por qué te llamas Jazmín? No, porque a tu mamá le gustan mucho los jazmines. Gracias, papá. De nada. Thor llegando a Wakanda. Como que Escena God. Y si sacamos a Marvel, una película que me haya así marcado, que me gusta mucho, se me viene a la mente Interestelar. Dios, estoy peleándome con mucha gente en Twitter por ese tema. ¿No te gusta? No entiendo. Sí, a mí sí me gusta. No, entiendo. A mí me parece una buena película. Pero justo te lo resumo, hice una votación y le ganó a Memento y le ganó a El Origen. Y fue como... No sé si le gana El Origen. A mí personalmente me gusta porque toca muchos temas que me gustan. Sí, sí, sí. Igual, Pero sí, para mí... Te va a encantar Oppenheimer. Pero me gustan, o sea, a nivel trama y me parece mucho más interesante El Origen. Sí. Sí. Se entiende más, además. Ah, Es más fácil de entender. fanático de Christopher Nolan. Sí, una misma lógica, no te cambia al final la lógica. Claro. Sí. Nada, y en cuanto a libros... Una serie ahora, después cuando termine sí. hay que decir serie también. Yo soy muy fan de las sitcoms. Hay un libro que me gustó mucho que sí me marcó. El nombre no me lo recuerdo tan bien, pero creo que era El Caballero de la Armadura Oxidada. Sí, perfecto. O sea, me marcó. O sea, lo leí como 3 veces. Pero bueno, nada, o sea, este año he leído tantos libros porque tuvimos como ese hábito que hicimos en conjunto de cumplir, de leer tantos libros este año. Entonces nada, yo todos los meses La compraba lectura un es libro importantísimo. y compré. Ahorita estoy leyendo uno que es el 48 Leyes del Poder. Me encanta, O sea, después pero de lo odio. Después de leer todo el libro, están haciendo Goku. Sí, pero eso, esa es horrible. O sea, las 48 leyes del poder es como, ves cómo funciona la política realmente. Va por ese lado. Okay. Y... Claro, lo te da odias porque bronca. empiezas a ver cosas y decís, puta madre. Sí, empiezas a ver cómo funciona la política y decís, boludo, qué horrible el mundo, me explico. Porque muchos políticos leen ese libro para poder ejercer la política y tú dices, es horrible. Y una película... no me acuerdo cómo se llama, pero es de Will Smith. Descríbeme. No, La Will de... Smith. Sí, ya sé, la de... Que dice amor, muerte y tiempo. No. Sí, amor, tiempo... No, amor, tiempo y muerte. Muerte en un funeral. No. Will Smith sacó una película donde él habla con el amor, con la muerte y con el tiempo. Él es el CEO de una empresa, creo que bueno, lo estoy contando. Se le muere la hija, me parece, Sí. y... Belleza Inesperada. Belleza Inesperada. Collateral Beauty, ajá. Qué lindo. No la vi. O sea, Muy linda. te la recomiendo. Ok. Literalmente una de las mejores actuaciones que yo he visto de Will Smith. De las mejores actuaciones de Will Smith. O sea, me marcó. Y el mensaje que deja al final es una locura. O sea, toda la escenografía, o sea, tipo, toda la historia que se engloba es tan espectacular que cuando termina la película tú quedas, what the fuck. Boludo, es impresionante. O sea, no te lo voy a contar. No, la voy a ver. Pero está buenísima, creo que está en Netflix. Y si no está en Netflix, debe estar por ahí, no lo sé. Pero es de las mejores películas que he visto de Will Smith. Es una locura de película. Y yo, literalmente, cada vez que tengo la oportunidad de mostrársela a alguien, se la muestro. Y otra que me marcó también mucho fue La La Land. La Land, te banco. Tengo peleas en conjunto con todo el mundo porque siempre está... No me gustan los musicales, pero me chupo un huevo. O sea, es el mejor muy linda. musical. ¿Cómo? ¿Babylon? No. La quiero ver. Que sale Margot Robbie. Sí, la fui a ver al cine. A mí me gustó, pero fue una película que trajo mucha polémica. En el cine era espectacular porque era gigante. La película es grande. No sé si hay que definirla, es gigante y muy ruidosa. Pero ahora la subieron hace poco, no sé si Star o alguna de esas plataformas. Está copada. Bueno, tengan bien. paciencia porque es larga. Vamos a hacer una cosa.
nos alargamos mucho. Yo quiero Pero cerrar yo quiero con- saber, yo quiero saber esas preguntas, devolverte la voz. Ah, ¿sí? Sí. Así podemos terminar un poco cerrando aquí. Okay. Dale, perdón, me fue una No, pregunta no. larga, pero dije, "Ay, la voy a hacer porque... No, es que tenemos para hablar Sí. toda la noche si queremos, pero bueno. También no es necesariamente el mejor ni nada, pero que recién terminé de leer la biografía de Agassi, Uf. Open. No sé si la leyeron. Dije, che, tengo ganas de leer una biografía porque nunca había leído biografía. Son muy buenas las Y más cuando querés empezar a leer, porque suele ser una persona que más o menos conoces, espectacular. Y esto que ustedes hablan de, por ahí, no necesariamente autoayuda, pero sí como la vida de alguien te puede ayudar Inspirar. en inspirar en Sí, muchas sí, cosas. Agassi es. No estoy diciendo, te estoy diciendo algo que es un poco obvio, lo han recomendado muchísimo ese libro, pero está muy bueno. Open, la biografía de Agassi. No digo que no es el mejor libro que leí en mi vida, pero últimamente está copado. Discos, Lo estaba buscando el disco. estaba buscando el disco. The New Abnormal de Strokes, que estoy reproduciendo mucho. No voy a decir lo obvio, que es 1989 de Taylor Swift. Soy muy Swifter, porque ese disco ya está muy escuchado. serio? Yo soy muy Swifter, sí. Sí. Y Va al concierto de sí, Taylor Swift. justo hoy anunció que va a ser la Taylor version de 1989. O sea, pero no, The Abnormal me parece que los últimos años como The Strokes no, me gusta mucho ese disco. Para no ir más por las ramas. Y película voy a terminar con la que vos decís que es polémica, que es Once Upon a Time in Hollywood. Ya. Once Upon a Time in Hollywood. La mitad. La odié, boludo. La odié. Nosotros Me lo encanta, bardeamos. cada vez que la veo me gusta. La bardeamos mucho a No la he Juan visto, la tengo que ver. ¿En serie? en la escalada. Ricardo y siempre decían es que no, él la vio la primera, la segunda la vio para perder más el tiempo y la tercera la vio para seguir Para perdiendo mí, el cada vez tiempo. que la veo me gusta más. Pero, le tengo un cariño muy especial a esa película. Y. ¿Serie habías dicho? Community. ¿Serie o serie animada? No importa. Community. Community. Estoy viendo Community. Quiero verla. No. No, quiero verla. No la Nunca vi. la terminé porque, bueno, hubo un problema con el cast en la mitad y hay temporadas en medio que empiezan a ser malas. Sí. Pero las primeras 3 temporadas es Community. muy buena. ¿Vos? Para no recomendar The Office, Claro, Friends, The Office, cosas está así. bien. O sea, Seinfeld. Office. Primero miren Seinfeld y después miren el resto de las cosas. Todo lo inventó, todo ya estaba inventado antes, pero Seinfeld, o sea, es muy De de lo mejor. Yo soy muy fan de la sitcom. De comedia, capítulo de 20 minutos, que son los mismos personajes y les pasan distintas situaciones. Friends, The Office y todo ese tipo de cosas. Community me parece que es la que más. Y te va a entrar por este lado, Community. Dan Harmon, que es el creador de Ricky Morty, entiendo que va por ese lado. Y los hermanos rusos, que son los editores claro. de Marvel. Entonces, Tenés ahí. ahí había algo que se estaba juntando. Sí, mucha gente. ¿Vos serie o serie animada? Hablando hace cuánto, 2 horas más o menos. No, Ori, casi. Por eso 2 estaba. horas. No, Ori, 20 minutos. Por eso traté de como decir, bueno, chicos, vamos a parar un Ya, poco. sí, perdón. Pero mi ¿Responde? serie, respondo. ¿Respondemos? ¿Serie? No. A ver, dale. Dark. Dark no la vi. Me nunca sé. encanta. Se está haciendo el erudito. ¿Qué se cree? ¿No la entendió? No, ¿Qué sí tal? la entendí, No boludo, la la entendí entendió. toda, Sí, la después de verlo en entendí toda. videos en YouTube que te explicaban. No, 30 sí la vi, youtubers. pero la veo más del lado de la locura. O sea, después que empecé con todo el tema de la edición, de todo el tema de todo, yo decía, loco, la fumado que estaba el pibe al escribir, editar, guionar y aparte, o sea, diseñar toda la estructura. Dije, no, este pibe está loco. Y eso fue lo que más me explotó, más de todo lo que está dentro y todo lo que te explota la cabeza. El Conozco como nada gente... tiene sentido, pero sigue un sentido. Sí, todo, como nada tiene sentido, pero todo tiene un sentido. O sea, y conozco gente que dice, che, la vi 3 veces y no la termino de entender. Y es como tú dices, boludo, pero es tan sencillo O sos eso. muy boludo o no estás viendo los canales de YouTube que te lo explican como lo tienes que Claro, explicar. ¿o te paso esta suscripción? No. Mi serie favorita, y por eso me metí la pregunta porque quería mencionarlo, es Avatar, la leyenda de Aang. Ah, sí. Ah. Espectacular. Marcó a Y nuestra eso- generación. A todas. Y eso marcó mi vida más que el libro, el álbum y la película juntos. Sí. De verdad. La sigo viendo, de hecho la estoy viendo, Es la estoy viendo una todavía serie siempre. otra vez en Además él. que es, la cantidad de mensajes que hay Sí. en esa Es serie hermoso. es hermoso. Cada episodio termina con un mensajito. Sí, Es bien, impresionante. digo, y que incluso hoy se sigue manteniendo muy bien. Ah, pero para eso nos vamos con Naruto, si le quito No, los no, rellenos. Es verdad que es Estados Unidos apropiándose del anime, Nickelodeon haciendo un anime, pero igual, está bien hecho ese. Está bien hecho. Muy bien. No vi Korra, ¿viste Korra? La vi. No, horrible. No, la vi, No, está mal. buena. Ok. No es una que vería varias veces, pero está buena. Un poco ¿La no me película? gustó mucho porque. ¿Cómo? ¿La película de Anne? La película es una porquería. Ni la vi. Me pareció una ofensa.
Avatar Korra es como una modernización de Avatar y dejaron de lado muchas cosas lindas de Avatar. Sí. Ok. Muchas cosas de culturas, viste que ellos crearon cada uno, o sea, cada El universo que crearon el universo que crearon, espectacular. claro, lo dejaron un poco de lado para meter temas más modernos o de modernización. Sí. Y la verdad que a mí una de las cosas que más me gustó de la leyenda de Aang era eso precisamente, ese Cuando tipo de se metían culturas, todo. no sé, en un pueblito Claro, la y cultura. conocían ese pueblito por ese capítulo, muy Pokémon también. Claro, Que- sí. Culturas diferentes, cada cultura tenía algo positivo que les iba sumando o iban aprendiendo. Y muy artesanal todo. Ahora hacen la serie para Netflix. Lo estoy esperando, sí, también. Sí, No sé, pero veremos, qué sé yo. ya nos marcó tanto. Yo, la sí, opinión, ya, ¿qué sí, le podemos pedir? si deja mensajes bonitos, que valga la pena y que salga y que la gente lo pueda ver y ¿Qué recibir. manejarías? ¿Yo? ¿Qué elemento? El aire. ¿El aire? Sí, el aire. La tierra. La tierra, yo creo que la tierra también. Sí, me gusta mucho porque el fuerza, Claro. como me caracterizo más con, Sí, con yo creo eso. que soy más de tierra. Sí, seríamos más de tierra, como Yo más sería de la- fuerza. A mí la idea de estornudar y volar metros en el aire me encanta. Pero bueno, chicos, para terminar, como siempre, los invito a que se suscriban. Muchas gracias, Juan, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Así que Gracias por nada. los raps. Sí. Repito, No. muy rico los raps. Seguramente. Grab no. Grab no. Grab. Rap. Rap. Decía la cámara así. Grabs no. Grab. Raps, no. Rap. Ahí. Después te paso el Después me pasás ahí la cuenta Sí, bancaria. Seguramente va a haber una segunda parte. O sea, Muy probablemente. tenemos mucho tema de conversación. Capaz esos tipos de conversaciones que son un poquito más fuera de lugar. Me explico, una conversación donde nos tomamos. Estaría bueno tener otra cosa que no sea agua, pero bueno, eso lo veremos después del algoritmo de Eso YouTube. lo grabamos después de cámara. Podemos llevar unos mates. Sí, cerrar unos mates también estaría muy bueno. Algo como para desentenderse un poco de la realidad, me parece muy bueno verlo así. Así que chicos, les pido que por favor suscríbanse, denle like, comenten, denle a la campanita para que las notificaciones les lleguen cada vez que subimos un video. Si no tienen nada que comentar, péguenle nada más. Un cabezazo al teclado. Exactamente. Sirve mucho, parece mentira, Es pero gratis. sirve mucho, así que por favor, unas 3 Y letras si no les ASD. gustó, denle like y comenten también. Claro, Exactamente. comenten qué porquería. ¿Qué invitados trajeron a alguna banda? No dijo nada, re aburrido. Pero coméntenlo así, sabemos. Claro, exacto. Así Muchísimas gracias, chicos. Recuerden, muevan esos proyectos, pónganle ganas, pónganle energía, dedíquenle energía que va a valer la pena. Les van a recibir algo a cambio y les va a cambiar la vida de a poco. Por eso llamamos Project. ¿no? Exactamente. Así que nos vemos en el próximo capítulo de... Mood Project. Muy buenas chicos, a otro episodio más de Mood Project. Pero ¿por qué te ríes, marica? Pero ¿por qué te duele tanto el muy buenas chicos? Es que está bien los muy buenos chicos. Pero cuando dices muy buenas chicos, a Bienvenido. otro episodio más tienes que meter el bienvenidos en el medio. A decir bienvenidos. Claro, muy buenas chicos, bienvenidos a otro episodio. Y si te gustó nuestro contenido, te pedimos que le des like y te suscribas. Así podrías ayudarnos a seguir haciendo más contenido. Hasta luego, Pilares.